Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Era sábado por la tarde, que el sol acababa de ponerse, creando un crepúsculo que dificultaba decidir si encender los faros. Mark Evans no tuvo que decidir que estaba entrando en su garaje en una calle tranquila de Sharpsburg. Un momento después, un hombre esbelto de cabello oscuro salió por una puerta lateral llevando un bolso de lona, un maletín y una laptop. Años de experiencia le permitían manejar los objetos con facilidad. Entró a su casa sin llamar a su esposa, Lisa, sabiendo que ella no estaba en casa. Fue a la sala, colocando su maletín y la laptop en el sofá, y su bolsa de ropa en las escaleras. Colgó su abrigo en el armario junto a la puerta principal, luego se quitó la chaqueta y la corbata, desabrochándose los primeros botones de la camisa. Acababa de regresar de una reunión regional de gerentes en ABC Industries, aunque técnicamente no era gerente, sino el principal analista de sistemas. Su supervisor, bueno organizando al personal pero ignorante en sistemas informáticos, requería su presencia en la reunión en Pittsburgh. Le había dicho a su esposa que regresaría el lunes, alegando que la reunión se prolongaba con seminarios de fin de semana. Tenía sus razones para ello y no quería volver demasiado pronto, lamentando no haber llevado ropa cómoda al viaje. Sabía que Lisa habría preguntado por qué. Ahora, en casa, se duchó y se puso vaqueros y una camisa polo. Tras una comida rápida con sobras y una botella de cerveza, leyó el periódico local en la sala, aparentando ser un esposo que se relaja después de un viaje. En realidad, estaba matando el tiempo, enfrentándose a una crisis personal. Había superado la negación, pero todavía lidiaba con la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pasada la medianoche, limpió la cocina, dándose cuenta de que era una forma de posponer lo inevitable. Incapaz de encontrar otra solución, se puso una chaqueta ligera y se dirigió a la puerta lateral. Recordando algo, regresó a la sala, envió un correo electrónico desde su laptop y luego salió de la casa. Tras 5 minutos en el garaje, se fue conduciendo, y la puerta del garaje se cerró tras él. A las 7:37 am, la operadora de emergencias de Sharpsburg atendió una llamada. ¿Emergencias? ¿Cuál es su emergencia? Una voz femenina, que sonaba joven, respondió. Necesito a la policía. Creo que se ha cometido un crimen. ¿Dónde se encuentra, señorita? Preguntó la operadora. Estoy en un teléfono público en Park Drive, cerca de George Washington Park, respondió ella. La operadora, comprendiendo la mala conexión, preguntó. ¿Qué crimen se ha cometido, señorita? ¿La atacaron o la robaron? La joven vaciló antes de contestar. No, a mí no me pasó nada. Estoy bien. Estaba corriendo por el parque, en el camino de acceso a las áreas de picnic, y vi un coche estacionado allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y había mucha sangre. La operadora de emergencias, ahora muy interesada, preguntó. ¿Se necesitará ambulancia? ¿Hay heridos? No, no había nadie, solo un coche vacío y sangre, agregó ella unos segundos después. No miré mucho, me asusté de que alguien viniera tras de mí, así que corrí hasta este teléfono público para llamarlos. Hizo lo correcto. Una patrulla va en camino y debería llegar en menos de 10 minutos. Por favor, espere a los oficiales para que pueda mostrarles la ubicación exacta. Alarmada, la persona que llamaba respondió. No, no voy a esperar. ¿Y si vienen por mí? Me voy a mi casa. Colgó. La operadora se quedó mirando la pantalla tras finalizar la llamada. Maldición, espero no haber desviado a los oficiales de algo más importante. Alrededor de las 2 de la tarde, el detective Peter Nesbitt llegó a la casa de los Evans. Una mujer rubia se detuvo en la entrada mientras él salía de su coche. Se acercó rápidamente. Disculpe, estoy buscando a la señora Evans. Ella se giró, sacando una maleta del coche, y respondió. Soy Lisa Evans. ¿Lo conozco? No, señora. Soy el detective Peter Nesbitt, de la policía de Sharpsburg. Estamos intentando localizar a su esposo, Mark Evans. Esta mañana encontraron su coche abandonado en George Washington Park, dijo,
mostrándole su placa e identificación. Lisa pareció preocupada, pero luego dijo: Mark está en Pittsburgh. Siempre deja su coche en el aeropuerto. Debe ser un error. El detective Nesbitt insistió. Estamos seguros de que es su coche. La matrícula y el número de bastidor coinciden con su registro. Confundida, ella caminó hacia la puerta lateral. Sí, si es su coche, debió haber sido robado en el aeropuerto. No sé qué más decirle. Nesbitt insistió. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo? ¿Podría llamarlo ahora para asegurarse de que está en Pittsburgh? ¿Tiene un móvil al que pueda llamar? Lisa se detuvo, dejó su bolso y buscó en su cartera. Él me llamó ayer por la mañana desde Pittsburgh. Lo llamaré ahora. Marcó su número, pero un teléfono sonó en el bolsillo del detective. Él contestó. Hola, señora Evans. Sorprendida, ella preguntó. ¿Cómo consiguió el teléfono de Mark? Nesbitt respondió. No puedo entregárselo, es prueba en un posible delito grave. Lo encontramos en el coche de su esposo. Lisa, ahora más preocupada, preguntó. ¿Delito grave? ¿Qué quiere decir? El coche de su esposo apareció con las puertas abiertas y un agujero de bala. Necesitamos encontrarlo para descartarlo como víctima o sospechoso. ¿Podría llamar al hotel donde se hospeda en Pittsburgh? Lisa recogió su maletín y dijo. Claro, tengo el número del hotel en mi agenda. Siempre se queda en el mismo Holiday Inn. Entre y lo aclararemos. Dentro de la cocina, encontró rápidamente el número y llamó al hotel, pero al colgar se volvió hacia el detective. El maletín y la laptop de Mark están en la sala. No lo entiendo. El detective, pensativo, llamó a su colega. Hola, Dave, soy Pete. Necesito una orden de registro para la casa de los Evans. Tenemos que determinar si el señor Evans es víctima o sospechoso. Tráela lo antes posible. Aquí esperaré. Colgó y se sentó frente a Lisa. ¿Una orden de registro? Pueden revisar todo lo que quieran, solo pregunten. Quiero que encuentren a mi esposo. El detective Nesbitt respondió. Debo seguir el protocolo. Si su esposo está involucrado en algo ilegal, cualquier evidencia encontrada sin una orden no serviría en el juicio. Lisa, irritada, dijo. ¿Ilegal? Mark no hace nada ilegal. Trabaja con computadoras. Nesbitt preguntó. Entonces, ¿por qué regresó a la ciudad sin decírselo? Lisa se puso pálida y susurró. Oh, no puede ser. Con pánico. No tengo idea de por qué volvió antes. Solo sé que no está involucrado en nada ilegal. Su angustia creció. Mark podría estar herido en algún lugar. Tienen que encontrarlo. El detective Nesbitt, con más tacto, dijo. Aún no lo sabemos, señora Evans. Necesito hacer esto de la manera correcta. Todos nuestros oficiales están buscándolo. ¿Por qué no hace un poco de café mientras esperamos la orden? Su tono compasivo calmó un poco a Lisa, quien empezó a preparar café. Sin embargo, se tensó de nuevo cuando él añadió. Mientras tomamos el café, ¿podría decirme cómo pasó usted las últimas 48 horas? Necesitamos las declaraciones de todos los involucrados. Nesbitt esperó unos minutos antes de pedir una declaración preliminar. Se sentaron a la mesa de la cocina bebiendo café mientras él describía la condición del coche de Mark, incluyendo el agujero de bala y la sangre. Dijo que la sangre sugería un segundo disparo. El cuerpo, al parecer, había quedado sobre leña junto al coche y la bala se estaba examinando. El coche fue remolcado para una inspección posterior, y el forense y el científico forense seguían trabajando en la escena. El detective David Klein, compañero de Nesbitt, llegó con la orden de registro y 2 técnicos forenses. Comenzaron un registro exhaustivo de la casa, el garaje y el coche de los Evans. Nesbitt organizó con Lisa la recolección de la rasuradora y el cepillo de dientes de Mark para comparaciones de ADN. Lisa estaba tan alterada que Nesbitt le pidió que permaneciera en el sofá mientras terminaban de revisar. Tras una hora,
decidieron llevarse solo el maletín de Mark, la laptop y las muestras de ADN. La laptop estaba protegida con contraseña. Señora Evans, ¿sabe la contraseña del portátil de su esposo? Lisa, con la esperanza de ayudar, respondió. Antes era su nombre y apellido con su año de nacimiento, Trimark 19771. Debería funcionar. Ninguna variación funcionó. Nesbitt la tranquilizó. Nuestros técnicos encontrarán la forma de acceder. Los objetos fueron guardados en la furgoneta forense. Nesbitt se sentó con Lisa para tomar su declaración. Entonces, señora Evans, necesito datos básicos sobre su paradero este fin de semana. Empecemos con el sábado por la mañana. Lisa respiró hondo. El sábado por la mañana hice tareas en la casa. Mark llamó desde Pittsburgh alrededor de la 1 o 1:30, disculpándose por no estar en casa. Fui de compras hasta las 4:30 y luego volví. Después de cenar, sobre las 7:30, fui a casa de una amiga y me quedé a dormir. Esta mañana me levanté tarde, fui con calma y llegué a casa sobre las 2. Mientras hablaba, se puso más tensa, mirando al suelo y apretando los puños. El detective Nesbitt terminó de anotar, cerró su libreta y dijo: Tal vez necesitemos más detalles más adelante, señora Evans. Por ahora es suficiente, pero esté lista para proporcionar más si hace falta. Guardó su bloc de notas y su bolígrafo, luego fue con los demás a revisar el garaje y el coche antes de irse. ¿Tiene fotos recientes de cuerpo entero de su esposo? También nos serviría un buen retrato. Solo tenemos la foto de la licencia de conducir. Se acercó a la repisa de la chimenea, echando un vistazo a las fotos de la boda. Lisa trajo rápidamente un álbum de fotos. Aquí hay fotos recientes del detective. Elija las que quiera. Se sentaron juntos y Nesbitt escogió una foto grupal y una de primer plano de Mark. Serán perfectas. Lisa le entregó las fotos y él preguntó: ¿El hombre en la foto es pariente de su esposo? Si necesitamos una muestra de ADN de un familiar, por si no sirven la rasuradora o el cepillo de dientes. Lisa contestó: No, es Blakemore, el mejor amigo de Mark desde la primaria. Mark no tiene parientes cercanos por aquí. Nesbitt le agradeció y se unió a los demás en el garaje. Lisa, al borde de las lágrimas, se quedó en la cocina. Nesbitt sintió compasión por ella, su esposo estaba desaparecido y posiblemente involucrado en un incidente grave. El hecho de que ella ignorara que él había regresado a la ciudad añadía misterio. Los detectives y los expertos forenses terminaron de revisar el garaje y el coche. Hallaron manchas de sangre en los pedales de freno y acelerador del coche de Lisa, por lo que decidieron llevárselo para una inspección más profunda. Mientras los técnicos recogían, los detectives discutieron el caso. Nesbitt, mirando hacia la puerta lateral, le dijo a su compañero: ¿Qué opinas de la señora Evans? Tengo mis dudas, especialmente con la sangre en su coche. Su compañero respondió: Parece una esposa preocupada, pero aún es pronto para saberlo. No debemos apresurarnos. Nesbitt decidió: Veamos su reacción cuando le digamos lo de la sangre y que nos llevamos su coche. Llamaron a la puerta y entraron a la cocina, sorprendiendo a Lisa, quien estaba hablando por el móvil. Terminó la llamada rápidamente. ¿Ya volvieron? Pensé que habían terminado. Nesbitt dijo: Encontramos manchas de sangre en los pedales de su coche. Lo remolcaremos para inspeccionarlo a fondo. Espero que no le importe. Lisa se quedó atónita. ¿Sangre en mi coche? No vi ninguna. Nesbitt respondió: Necesitamos saber cómo llegó ahí. Si está relacionada con lo ocurrido en el parque, insistiremos en aclararlo. También necesitaremos los zapatos que usó hoy. No he estado en el parque desde hace semanas. No entiendo cómo pudo llegar sangre a mi coche. Les entregó sus zapatos y luego se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro y sollozando. Ambos detectives se dieron cuenta de que necesitaban más información y se despidieron, dejando a Lisa abatida en la cocina. ¿Qué piensas, Dave?, preguntó Nesbitt. ¿Es una esposa angustiada o una buena actriz?
¿Notaste que estaba hablando por teléfono y colgó rápido? David Klein negó con la cabeza. No lo sé, Pete. Parece sincera, pero si la sangre de su coche es de su esposo, podría estar implicada. Debemos hablar con sus amigos y vecinos, tal vez alguien sepa algo. Probablemente hablaba con su mejor amiga. Sí, investigar un poco podría ayudar. Quiero saber por qué él volvió antes de tiempo. Eso podría ser la clave. El detective Nesbitt guardó los zapatos como evidencia. Llegaron por separado, así que cada uno se fue en su coche a la comisaría, pensando en las pistas. Pasaron el resto del turno redactando informes. A la mañana siguiente, Peter y Dave llegaron temprano, ansiosos por meterse de lleno en el caso. Los recibieron con informes de forense y del médico forense. Les tomó una hora leerlos. Los informes apuntan en la misma dirección, pero no debemos apresurarnos, comentó Peter. Veamos qué más encontramos en la computadora. Mientras tanto, hablemos con su abogado y sus colegas. David asintió. Fueron a ver al abogado de Mark, Robert Graham, quien rápidamente les dedicó unos minutos. No puedo hablar de la situación legal de mi cliente. ¿Qué necesitan?, dijo Graham. El detective Nesbitt respondió. Necesitamos confirmar estos correos electrónicos enviados desde la computadora de Mark Evans. Queremos asegurarnos de que no son simples borradores. Le pasó 4 hojas. El abogado las examinó. Son originales. Puedo confirmar haberlos recibido. Los detectives le agradecieron y se encaminaron al coche, sonriendo mientras se dirigían a ABC Industrial. Como mencionaste, normalmente el cónyuge está involucrado, pero tenemos más que investigar en el trabajo de Mark, dijo Peter. Al llegar, los recibieron en la oficina del supervisor de Mark. El detective Klein tomó la iniciativa. Estamos investigando la aparición del coche de Mark Evans en George Washington Park, tal vez leyó algo en las noticias. Tenemos preguntas. Mark es un empleado valioso, responderé lo que necesiten, aseguró el jefe. Primero, ¿se suponía que Mark se quedaría en Pittsburgh hasta el viernes por la noche? Según se informa, tenía seminarios el sábado y domingo. Queremos confirmar su agenda, explicó Klein. El jefe respondió enseguida. Mark no tenía nada programado el fin de semana. Lo esperaba el viernes por la noche. El detective Klein tomó nota y siguió. ¿Ha notado algo inusual en Mark últimamente? ¿Algo que le preocupe? El jefe pensó un momento. Parecía preocupado últimamente. Le pregunté si tenía algún problema, pero me dijo que todo estaba bien. Estaba taciturno, asumí que era por el trabajo. Los detectives le dieron las gracias y regresaron a su coche, sintiendo que progresaban. A media mañana volvieron a la comisaría y recibieron resultados preliminares de ADN y otro informe forense que incluía una extraña caja con cables. Con más piezas del rompecabezas, revisaron sus notas en la sala de interrogatorios, sintiéndose más seguros. Decidieron visitar de nuevo a Lisa Evans alrededor de las 3 p.m., sin avisarle para tomarla por sorpresa. Lisa pareció sobresaltada al verlos. ¿Han encontrado a mi esposo? Llamo al sargento cada 2 horas y no tiene novedades. El detective Nesbitt respondió. No, pero hemos avanzado. Queremos hacerle unas preguntas. Lisa, algo avergonzada, dijo. Está bien, pasen, haré lo que pueda para ayudar. En la sala, los detectives se sentaron frente a ella. El detective Klein abrió su libreta. ¿Hay algo que quiera decirnos sobre su relación con Blake Moore? Lisa palideció. ¿Blake? Es el mejor amigo de mi esposo. Solo es mi amigo. El detective Nesbitt preguntó con calma. ¿Mantiene una relación amorosa con Blake Moore? Lisa, aún más pálida, tartamudeó. Absolutamente no. ¿Cómo pueden preguntar eso? El detective se puso en pie. El detective Klein dijo. Necesitamos que venga a la comisaría a dar una declaración formal. Lisa entró en pánico. ¿Estoy arrestada? ¿Por qué debo ir a la comisaría? Todavía no está arrestada.
Necesitamos una declaración oficial. Puede pedir un abogado si desea. Lisa respondió rápidamente. No necesito abogado. Iré a la comisaría, haré lo que sea para ayudar a encontrar a Mark. Lisa acompañó a los detectives hasta el coche. Una vez en la comisaría, la llevaron a una sala de interrogatorios tenue, diseñada para causar incomodidad. Le pediremos que espere aquí mientras organizamos los documentos. ¿Está segura de no querer un abogado? Le ofreció una vez más el detective Nesbitt. Ella se negó, moviendo la cabeza con los ojos azules llenos de lágrimas. El detective salió, asegurándose de que las cámaras grabaran. El detective Klein le dijo a su superior: Quiero una buena grabación de todo lo que se diga. Creo que resolveremos este caso. Peter Nesbitt trajo unos archivos. Tomemos un café primero, dejémosla reflexionar. Los tres hombres fueron a la cafetería, hablando del caso y planificando el interrogatorio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un voluntario de Crime Stoppers atendió una llamada. Buenos días, habla Crime Stoppers. Pagamos hasta $1000 por pistas sobre crímenes sin resolver. Esta llamada se graba. Tras unos segundos de silencio, un hombre mayor habló. ¿Me darán dinero si ayudo a la policía? Depende de su información y de si ayuda a la policía. ¿Tiene información sobre algún delito? Hubo otra pausa antes de que el hombre dijera: ¿Me dan el dinero de inmediato? ¿Y si la policía me engaña? El dinero no es de la policía, así que no lo engañarán. Dígame lo que sabe y le daré un número de código. Puede volver a llamar en unos días para ver si su pista fue útil. El hombre sonó frustrado. Necesito el dinero ahora, necesito jugo. Si necesita comida, puedo orientarlo a refugios. No, jugo, del que cuesta $5 la botella. El voluntario sonrió pero dijo: Si su pista es buena, podrá comprar todo el jugo que quiera. Está bien, esperaré. Vi a alguien tirar un arma al río desde el puente de Third Street. Fue el domingo por la mañana. Tenía un rifle y 2 palas. El voluntario preguntó: ¿Fue en el lado este del puente? ¿Lo lanzó al agua? Sí, simplemente lo tiró al muelle. Puedo describirlo: era grande, con cabello rubio, y su coche era azul oscuro. La matrícula empezaba con AS o SS, no recuerdo el resto. El voluntario tomó la información. Tengo todo lo que necesitamos. Su número es el 127. Llame en unos días y le diremos si ayudó a la policía. El voluntario pasó la información al enlace policial. Mandaron a un buzo en menos de una hora, encontrando rápidamente los objetos. El arma se llevó al laboratorio de criminalística, donde coincidió con una escena del crimen reciente en George Washington Park. Se envió un informe a los detectives, y un técnico recuperó las 2 palas del depósito de evidencias. Al salir de la cafetería, los detectives recibieron los informes de balística y de Crime Stoppers. Detectives, tenemos el arma usada en el tiroteo de George Washington Park. El informe adjunto podría guiarlos hacia el culpable. El empleado entregó los informes. Klein y Nesbitt los revisaron y luego buscaron registros de vehículos en la computadora. Pete, dividámonos. Yo interrogaré a nuestra invitada en la sala, y tú pides a un oficial uniformado que traiga a Blakemore para interrogarlo. Suena bien, Dave. Las cosas están encajando. El detective Klein reunió los informes y entró a la sala de interrogatorios donde esperaba Lisa Evans, mientras su compañero organizaba que un oficial visitara la casa de Blakemore. Al poco rato, ya iban de camino. En la sala de interrogatorios, Lisa esperaba tranquila, sin mostrar temor ni tristeza. Siento la espera, señora Evans. Esta sala está monitoreada y grabada, dijo el detective Klein. No me importa. No tengo nada que ocultar, respondió ella. Bien. Empecemos. ¿Tiene una relación amorosa con Blakemore? Responda sí o no. Lisa bajó los hombros y apartó la mirada. Sí, susurró. Klein le mostró papeles del portátil de Mark. Tenemos pruebas de su aventura. Su esposo lo sabía.
Le envió esta información a su abogado, planeando divorciarse por infidelidad. Este mapa muestra sus visitas a la casa de Moore. Lisa se veía atónita. ¿Cómo lo supo Mark? Klein levantó un pequeño dispositivo. Instaló este rastreador en su coche, monitoreando su ubicación en tiempo real. Ella miró el aparato. Mark lo supo durante semanas y quería divorciarse, empezó a llorar. Klein continuó. Mark documentó sus encuentros con Moore. El último mapa es del sábado por la noche, cuando él desapareció. Envió un correo a su abogado diciendo que pensaba confrontarlos y temía que lo arrestaran. Lisa dijo. Pero Mark nunca apareció en casa de Blake. Me quedé allí toda la noche. Klein respondió. Los resultados de ADN preliminares muestran que la sangre en el parque es de él. Hallamos el arma utilizada y la relacionamos con su amante. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo encubrirá a Moore? Lisa insistió. Blake no le hizo nada a Mark. Estábamos juntos toda la noche. Klein añadió. También encontramos la sangre de su esposo en su coche y en sus zapatos. Mi compañero está trayendo al señor Moore ahora. Quien nos diga qué pasó y dónde está el cuerpo de Mark obtendrá un mejor acuerdo. Lisa permaneció en silencio, visiblemente conmocionada, mientras Klein reunía los papeles y esperaba su respuesta. El detective Klein le entregó los informes de la sangre, pero apenas los miró. Mark no puede estar muerto. Lo amo. Lo necesito, sollozó, claramente alterada. Blake les dirá lo mismo. Si Mark salió herido en el parque, nosotros no tuvimos nada que ver. Siguió llorando con un pañuelo empapado. El detective Klein le dio unos minutos para calmarse y dijo. No hay duda de que su esposo está muerto. El médico forense concluye, con un 95% de certeza, que por la pérdida de sangre y la falta de atención médica en todo el condado, no pudo sobrevivir. Le mostró el informe y las fotos de la escena. Al ver las fotos sangrientas, volvió a estallar en llanto. La dejaré unos minutos para que piense. No se está ayudando al negar su responsabilidad. Klein salió de la sala, dejó los informes en su escritorio y negó con la cabeza al pasar junto a su superior. Fue a la sala de descanso a tomar café, mientras su comandante vigilaba a Lisa por la cámara de la sala de interrogatorios. El detective Nesbitt, analizando el caso, fue a la casa de Blake Moore. Se reunió con un coche patrulla allí. Nesbitt casi se sorprendió de que Blake Moore contestara la puerta con prontitud. Sí, oficiales, ¿en qué puedo ayudar? Preguntó Moore al ver a la policía. El detective Nesbitt se presentó. Soy el detective Nesbitt. Vengo por la desaparición de Mark Evans. Necesitamos que venga a la comisaría a responder algunas preguntas. La señora Evans ya está ahí y necesitamos su colaboración. Moore preguntó. ¿Estoy arrestado? Sé que Mark está desaparecido, pero no sé cómo puedo ayudar. Solo tenemos preguntas y creemos que puede ayudar. No está arrestado. Moore, aturdido, accedió a ir en el coche no identificado, sentándose atrás por protocolo. El detective Nesbitt se volvió hacia su compañero. Vamos a la comisaría. Durante el trayecto, Nesbitt preguntó a Moore. ¿Qué tan bien conoce a la señora Evans? Es solo la esposa de Mark. ¿Por qué lo pregunta? Respondió Moore. Solo por curiosidad. ¿A qué se dedica, señor Moore? Tengo una empresa de jardinería, Moore's Landscaping. Trabajamos mucho para el ayuntamiento, contestó, relajándose un poco. En la comisaría, Moore fue conducido a otra sala de interrogatorios contigua a la de Lisa. El detective Nesbitt reunió las carpetas de Klein y empezó el interrogatorio. Al principio, Moore negó la aventura, pero las pruebas de correos electrónicos y los informes de vigilancia lo hicieron confesar. Admitió que duraba casi 4 meses, pero insistió en que ninguno de los dos había herido a Mark y que no salieron de su casa la noche en que Mark desapareció. Ante la presión de Nesbitt, Moore sugirió una teoría distinta. Si Mark se enteró de la relación, podría haber tenido un arrebato o incluso contratado a alguien para incriminarlos. Él y Mark tenían historia. Nesbitt contestó.
Tenemos el arma usada. Un testigo lo describió a usted y a su coche, y recordó gran parte de su matrícula. No intente alegar que Mark lo incriminó con un suicidio elaborado. Blakemore se alteró. Ustedes no conocen a Mark. Somos amigos desde la primaria, pero aprendí a no meterme con sus novias ni su esposa. En el instituto salí con una de sus novias a sus espaldas y, cuando se enteró, me atemorizó. Aunque soy más grande y fuerte, me advirtió que me liquidaría si lo repetía. El detective, algo divertido, respondió. Así que le tenía miedo, pero igualmente se acostó con su esposa. Blake, tratando de calmarse, dijo. No pude resistirme a ella. Fue algo que fue creciendo con los años, y hace unos meses di el paso. Hemos estado viéndonos desde entonces. No puedo creer que él se haya enterado, fuimos tan cuidadosos. El detective repasó los informes. A menudo los triángulos amorosos acaban en homicidio. Creo que usted y la señora Evans lo planearon. O confiesa y obtiene indulgencia, o afronta toda la pena. Blake insistió. No hicimos nada a Mark. Si se enteró, pudo haber hecho algo drástico. Tal vez él nos tendió una trampa. El detective Nesbitt respondió. Tenemos suficiente para registrar su casa, coche y oficina. Piénselo bien, Blake. Blake, enfurecido, dijo. Yo no herí a Mark. Tal vez Lisa hizo algo, pero yo no sé nada. El detective recogió sus papeles y salió de la sala. Cuando dos cómplices cometen un crimen, uno siempre culpa al otro. No saldrá de aquí pronto. Fuera, Nesbitt se encontró con su compañero que llevaba otro informe. Las palas que se encontraron en el río son de Moores Landscaping. Estos tipos creen que no lo íbamos a descubrir. Luego, los detectives presentaron la evidencia al fiscal del distrito. Aún sin un cadáver, las pruebas eran sólidas para presentar cargos. Media hora después, Lisa Evans y Blakemore fueron acusados del homicidio de Mark Evans. Ambos proclamaron su inocencia mientras se les leían sus derechos Miranda. Tras la imputación, los fotografiaron y les tomaron las huellas. Ninguno necesitó que les dijeran que no sonrieran. Cuando los escoltaban a sus celdas, hablaron por primera vez desde la acusación. ¿Qué vamos a hacer, Blake? ¿De verdad creen que le hicimos algo a Mark? Preguntó Lisa, todavía entre lágrimas. Necesitamos abogados propios o tal vez compartir uno para ahorrar dinero, ya que nos acusan de lo mismo. Pero todo esto está mal. Creo que Mark nos tendió una trampa, contestó Blake, frustrado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué Mark haría algo tan extremo? Dijo Lisa, sorprendida. No conocías a Mark tan bien como creías. Me asombra que no hiciera algo drástico al descubrir lo nuestro. Si hubiera sospechado que lo sabría, no me habría acercado a ti, respondió Blake, negando con la cabeza. Blake contó a Lisa una historia pasada de cómo, en la preparatoria, había salido a escondidas con la novia de Mark. Separados por un muro de concreto, podían hablar fácilmente. No creo que Mark hiciera esto. Ni siquiera sé cómo se enteró. Siempre fuimos muy discretos y solo nos veíamos cuando él estaba fuera, dijo Lisa, pensando. Me arrepiento de haberlo traicionado. Incluso si no está muerto, quiero el divorcio. Le temblaba la voz. Lisa, basta. Sabías a lo que te arriesgabas al venir a mi casa. Tenías que haber sabido las consecuencias, le dijo Blake con frialdad. Ella guardó silencio y murmuró. Tienes razón. Solo espero que él me perdone. Tras un momento, Lisa sugirió. Podríamos llamar a Robert Graham, nuestro abogado. Tal vez pueda representarnos a ambos y dividir los costos. Estuvieron de acuerdo. Lisa llamó a un oficial para hacer la llamada, pero Graham se negó debido a su implicación en el divorcio de Mark, recomendando a su colega Basil Smith. Lisa aceptó y comunicó la noticia a Blake. Ambos esperaron en sus celdas la llegada de Smith. El abogado Basil Smith, experimentado, llegó. Las presentaciones fueron breves y revisó los cargos. Los acusan a ambos del homicidio de Mark Evans. ¿Qué les dijeron los oficiales?
preguntó Smith. Solo los puntos principales, respondió Lisa, contando su historia entre lágrimas. No tuve nada que ver. Amo a Mark. No lo lastimaría. El abogado se volvió a Blake. Le toca a usted. Blake resumió su situación, asegurando que eran inocentes. Creo que Mark fingió todo para incriminarnos. El abogado, sintiendo la urgencia, dijo. Debemos concentrarnos en sacarlos de aquí. La fianza probablemente sea de $100,000 cada uno. ¿Será un problema? Lisa, sobresaltada, preguntó. ¿Necesito $100,000 para la fianza? No, solo el 10%, o sea 10,000 en efectivo para el fiador, aclaró Smith. Estuvieron de acuerdo, pues podrían reunir ese dinero. Querían salir cuanto antes. Smith les explicó. Mañana en la mañana será la audiencia de imputación. Fijarán la fianza y luego podrán pagar. Prepárense para pasar la noche aquí. La declaración del abogado los afectó, pero comprendieron que no quedaba otra opción. Una vez presentados los cargos, los llevaron a las celdas. La comida grasienta de la cárcel, una sola manta y los gritos de otros reos hicieron que ninguno durmiera bien. A las 10 del día siguiente, se reunieron de nuevo con Smith antes de la audiencia. Desaliñados, se declararon inocentes y se fijó una fianza de $100,000 para cada uno. Blake, dueño de una casa y un negocio, pudo negociar la fianza de $10,000 y salió en libertad a primera hora de la tarde. Lisa tuvo menos suerte, sin ser la propietaria única de la casa y con su cuenta de ahorros vacía, tuvo que llamar a sus padres. Tras mucha persuasión, accedieron a poner el dinero. El retraso la obligó a pasar otra noche en la cárcel, esta vez con 2 prostitutas ebrias. Al día siguiente, cuando se resolvió el aspecto económico, salió, se fue a casa a ducharse y dejó sonar el teléfono sin contestar. Pasó un mes rápidamente. Lisa se enteró de que Mark había retirado el dinero de su cuenta en común para proteger su parte antes del divorcio. No sabía qué había hecho él con ese dinero. También recibió los documentos de divorcio. Durante ese tiempo, Lisa y Blake tuvieron varias reuniones con Basil Smith. El abogado obtuvo copias de las pruebas y planeó entrevistarse con el fiscal para que desestimaran los cargos, argumentando las dificultades de un juicio sin el cadáver ni testigos presenciales. Sugirió contratar a un investigador privado para indagar si Mark había organizado su propia desaparición. Blake estuvo de acuerdo, pero Lisa creía que Mark había sido víctima de un fallido robo de coche. En las siguientes semanas, el investigador no encontró nada. Intentó localizar al informante que había reportado el arma y las palas en el río, pero nadie reconocía la voz, y la persona nunca volvió a llamar, aumentando el misterio. Mientras tanto, la relación entre Lisa y Blake se enfrió. Tras salir de la cárcel, Blake propuso seguir su aventura, pero Lisa se negó y lo culpó de su situación. No quiero saber nada de ti, solo hablemos sobre el juicio, decía Lisa, entre llantos. Blake respondía con frialdad. Como quieras, Lisa, no eres la única mujer en la ciudad. Solo se veían en compañía de su abogado. Aquella aventura había terminado en hielo. Un mes después de su salida bajo fianza, Basil Smith arregló una reunión con el fiscal de distrito, Jeff Bagden. Lisa y Blake esperaban que se retiraran los cargos, pues habían sido sometidos a hostigamiento constante. Filtraron llamadas usando identificador y contestador, ansiosos por limpiar sus nombres y retomar sus vidas. Jeff Bagden, sorprendentemente joven y elegante, inició. Acabo de recibir los informes finales del forense y de la policía. Basados en la evidencia, ofrezco una sentencia reducida de 8 a 12 años si se declaran culpables de homicidio en segundo grado. Lisa y Blake se quedaron atónitos, proclamando su inocencia a gritos. Su abogado intentó calmarlos. ¿En qué basa esta oferta?, preguntó. Bagden explicó. Tenemos nueva evidencia. ADN en la placa y el sello del maletero de su coche concuerda con Mark Evans. Además, se encontró polietileno negro bajo el coche de Mark que coincide con material de la empresa de jardinería del señor Moore. Lisa, enfadada, acusó a Blake. ¿Qué has hecho? Blake se exaltó. Sabes que no hice nada.
Estuviste conmigo toda la noche. Basil Smith intervino para serenarlos. Se dirigió a Bagden. Disculpe a mis clientes, esperábamos que retirara los cargos. Su planteamiento los ha sorprendido. Bagden, divertido, contestó. Lo entiendo, pero tenemos suficiente para ir a juicio. El forense confirma que la víctima perdió demasiada sangre para sobrevivir. El escenario sugiere que el cuerpo fue arrastrado y cargado en un coche. Confiamos en el caso. Bagden entregó los informes y salió. Lisa y Blake, conmovidos, hablaron precipitadamente con Smith, quien les pidió silencio. Reconozco que están conmocionados, pero no discutan entre ustedes. Prepararemos la defensa. ¿Rechazan el trato? Ambos dijeron que sí, convencidos de que el jurado no los declararía culpables sin un cadáver. Smith se preparó para el juicio. Sin embargo, dudaba de la veracidad de sus relatos, pero se comprometió a defenderlos. Pasaron varios meses y empezó el juicio. El juez Robert Cox tomó asiento a las 10 de un lunes. Basil Smith se sentó entre Lisa y Blake para controlar su tensión. Había considerado recomendar abogados separados, pero no tenían recursos para ello. El negocio de Blake estaba en bancarrota y Lisa había renunciado a su trabajo por el estrés del proceso y la hostilidad de los amigos de Mark. El fiscal, Jeff Bagden, inició su declaración inaugural con contundencia. Señores del jurado, no tenemos el cadáver de Mark Evans, pero demostraremos que está muerto y que los acusados son culpables de su homicidio. Expuso la relación extramatrimonial de los acusados que Mark Evans había descubierto, llevándolo a iniciar los trámites de divorcio. Aunque no estaba claro cómo o cuando Mark se enteró, rastros en su computadora mostraban que sabía dónde y cuándo se reunían Lisa y Blake. Mandó correos documentando ese seguimiento, preparaciones financieras para el divorcio y su intención de confrontarlos. No podemos precisar cuándo se reunieron, pero sí conocemos los resultados, agregó. La evidencia indica que se encontraron en la casa del señor Moore, donde el señor Evans quedó incapacitado, lo pusieron en el asiento del copiloto y condujeron hasta George Washington Park. Allí le dispararon en la parte superior del pecho, probablemente inconsciente. Lo arrastraron fuera del coche y lo arrojaron al suelo, disparándole de nuevo, esta vez alcanzando su arteria carótida. Las fotos mostrarán sus momentos finales. En ese punto, Lisa Evans se descontroló y el juez Cox tuvo que calmar la sala. Bagden continuó. Tras el segundo disparo, el señor Evans fue envuelto en plástico, arrastrado del lugar y cargado en el maletero del señor Moore. Luego lo llevaron a un lugar desconocido y lo enterraron. El arma homicida y las palas se arrojaron al río, pero un ciudadano preocupado lo denunció y la policía las recuperó. La evidencia forense confirmó la presencia de los acusados en la escena, y se encontró sangre de Mark Evans en el coche del señor Moore y en los zapatos de la señora Evans. Bagden concluyó. La defensa afirmará que ellos no estuvieron en la escena, basándose en coartadas mutuas. Estoy seguro de que verán la verdad y emitirán un veredicto de culpabilidad. La declaración del fiscal tuvo gran efecto. Basil Smith replicó enfatizando la presunción de inocencia y pidió al jurado concentrarse en la evidencia. Aún así, la intervención de Bagden fue contundente. El primer testigo fue un experto en informática que testificó sobre los correos y mapas usados por Mark para seguir a su esposa y documentar sus movimientos. El rastreador descrito en la carta a su abogado coincidía con los datos recabados. Esto avergonzó a Lisa Evans, mientras Blake Moore parecía indiferente. El contrainterrogatorio de Basil Smith no aportó gran cosa, pues el dispositivo y los correos eran irrefutables. Los periodistas tomaron nota, anticipando el interés del público por ese rastreador. Tras un largo receso para comer, el juicio continuó con la declaración de la operadora de emergencias y dos patrulleros que respondieron primero a la escena. Ofrecieron datos básicos sin mayor dramatismo. La tensión subió con los testimonios de detectives y forenses, apoyados por fotografías impactantes que mostraban los agujeros de bala, la sangre y las marcas de arrastre. El forense describió la pérdida de sangre, estimada entre 3 y 4 pintas, y habló de chorros de sangre que indicaban arterias seccionadas. Concluyó que Mark Evans estaba agonizando cuando Lisa Evans perdió el control y gritó: «No, Mark no puede estar muerto». Su estallido obligó al juez a posponer la sesión hasta la mañana siguiente.
El segundo día empezó con el médico examinador continuando su testimonio, centrado en pruebas de sangre. Tras 15 minutos, el fiscal Bagden terminó su interrogatorio, cediendo el turno a la defensa. Basil Smith verificó que Lisa, ahora sedada, estuviera tranquila y quiso refutar la idea de una ejecución despiadada. ¿Usted estimó que Mark Evans perdió 3 o 4 pintas de sangre? ¿Es posible que fueran solo 1 o 2, dependiendo de la distribución?, preguntó Smith. Es poco probable, pero no imposible, respondió el médico. ¿La atención médica inmediata habría podido salvarlo? Poco probable, pero no imposible. Habría necesitado ayuda inmediata. Smith resaltó la falta de evidencia de primeros auxilios, luego terminó el interrogatorio. El siguiente testigo, un especialista en balística, habló de 2 balas recuperadas, una muy deformada del asiento del coche y otra en buena condición sobre la leña, vinculadas con el arma recuperada. Smith preguntó: ¿se examinaron las balas para hallar restos de hueso o tejido? El técnico confirmó que solo hallaron trazas mínimas de sangre, explicando que al pasar por la tapicería y la tela pudieron haberse limpiado. Añadió que eran balas con recubrimiento metálico, full metal jacket, típicas del uso militar, lo que facilitaba que no se impregnaran de tejidos. Este detalle tenía aspectos positivos y negativos para la defensa, no demostraba con certeza que pasaran por el cuerpo, pero el tipo de proyectil podía justificar la ausencia de restos. Tampoco se pudo rastrear el arma, había sido comprada en una feria de armas hacía 20 años, sin registro de comprador. Smith logró que otro perito confirmara que no se encontraron huellas ni ADN de los acusados en el arma ni en los casquillos, tal vez limpios por el agua del río o por haberlos limpiado antes de desecharlos. Otro técnico habló de las palas, sin huellas ni ADN, solo la marca Moores Landscaping. Encontraron 14 palas idénticas en la empresa de Moore. Tampoco aportó mucho al contrainterrogatorio. Más testigos de criminalística y policía declararon toda la mañana y parte de la tarde. El testigo más relevante para la defensa fue un técnico que encontró sangre en el coche de Blake. Admitió la posibilidad de que un tercero la hubiese puesto allí. Aunque era una pequeña victoria, las cosas se complicaron con el testimonio del técnico que analizó el coche de Lisa y halló sangre en su auto y en su zapato derecho. Reconoció que no podía determinar si la sangre pasó del zapato al pedal o al revés. Con eso, el abogado esperaba sembrar dudas a favor de Lisa. Concluida la parte de la acusación, el tercer día empezó con las pruebas de la defensa. Los medios especulaban que sin un cadáver, la condena no era segura, y que la estrategia de Smith era destacar la duda sobre la muerte real de Mark Evans. El primer testigo de la defensa fue el experto en análisis de sangre, el Dr. Wilber, quien declaró que la policía podría haber recogido mejor las muestras y analizado la tierra manchada de sangre para una estimación precisa. Creía posible que solo 1 o 2 pintas de sangre hubieran causado la escena y que alguien con esa pérdida aún podría vivir. El fiscal no lo contrainterrogó. Después, testificó Blake Moore, proclamando su inocencia y sugiriendo que Mark había organizado su propia muerte. Dijo que nunca tuvo un arma y que las palas en el río podrían haber sido robadas de algún lugar de su empresa. El interrogatorio de Basil fue breve para evitar más riesgos. Jeff Bagden lo cuestionó con dureza. ¿Por qué cree que Mark Evans fingiría su propia muerte? Blake recordó la amenaza de Mark en la preparatoria cuando salió con su novia. ¿Entonces no es la primera vez que arruina relaciones de Mark? ¿No cree que si él quería destruir a alguien, lo elegiría a usted? Continuó Bagden. ¿Insinúa que yo intimidaba a mi amigo y por eso me metí con su esposa? Respondió Blake, nervioso. Sus acciones muestran que es un narcisista que cree poder estar con cualquier mujer, sin respetar la amistad, acusó el fiscal, antes de que Basil Smith protestara por la pregunta sugestiva. El juez ordenó al jurado ignorar el comentario final. Pese a la objeción a su favor, Blake quedó molesto. Abandonó el estrado sin más. Basil Smith notó que su testimonio había sido contraproducente. Lisa testificó a continuación, insistiendo en su inocencia y sugiriendo un intento de robo a Mark. Basil no añadió preguntas para evitar más daños. El fiscal la confrontó. ¿Dónde estaba usted entre la medianoche del sábado y las 2 p.m. del domingo? Lisa, ruborizada, respondió.
Estaba con Blakemore en su casa desde las 8 p.m. del sábado hasta más o menos la 1:30 p.m. del domingo. No respondió exactamente. Díganos qué hizo a partir de la medianoche del sábado al domingo, insistió el fiscal. Estaba en la habitación de Blake a medianoche, estábamos, ya sabe, Lisa se sonrojó. ¿Y cuánto duró eso? Presionó. Probablemente hasta pasadas la 1 a.m., admitió Lisa con vergüenza. ¿Y después? Preguntó él. Dormimos hasta eso de las 5:45 a.m. ¿Estaba el señor Moore en la cama cuando despertó? Sí, seguía allí. Volvimos a hacer eso y luego nos dormimos otra vez, como a las 6:30. Nos levantamos a las 11 a.m., dijo Lisa con rapidez. ¿Despertó al señor Moore para hacerlo de nuevo a las 6:30? Preguntó el fiscal. Lisa, abochornada, contestó. No, él ya estaba listo. El fiscal, viendo la reacción del jurado, continuó. Dice que ama a su esposo, ¿es cierto? Tras un vehemente sí de Lisa, él remató. Se pasó la noche con su mejor amigo mientras él se quitaba la vida. ¿Cómo podemos creer que usted no participó en esa muerte? Lisa rompió en llanto, incapaz de responder. El juez Cox la liberó del tormento preguntando si había más preguntas. Como nadie añadió nada, decretó un receso para comer. Lisa, ya calmada, se reunió con Basil Smith, quien previó un resultado incierto. Temía que el jurado los viera culpables. Al reanudarse la sesión, Smith anunció que la defensa no tenía más testigos. Ambos bandos prepararon sus conclusiones finales. El fiscal remarcó la evidencia, aplastante, contra los acusados. La defensa subrayó la naturaleza circunstancial y la ausencia de cuerpo o motivo claro. A las 4 p.m. el caso pasó al jurado, que deliberó 2 horas antes de suspender para la noche. A la mañana siguiente, Lisa y Blake esperaban en la oficina de Basil Smith la decisión. Compartían la sala de conferencias, limando asperezas y esperando ser absueltos. A las 3:30 p.m. llegó la llamada, el jurado tenía el veredicto. Los padres de Lisa estaban presentes en la corte. El veredicto fue anunciado de inmediato. Culpables de homicidio en segundo grado. Lisa rompió en llanto, y Blake golpeó la mesa con frustración. Los esposaron y se los llevaron, permitiéndole a Lisa hablar brevemente con sus padres, proclamando su inocencia. La semana entre la condena y la sentencia pasó lentamente. Los padres de Lisa la visitaron a diario, mientras Blake recibió solo a un primo. Durante la sentencia, ambos recibieron de 15 años a cadena perpetua. Basil Smith prometió revisar los antecedentes por si había una apelación. 3 días después, fueron trasladados a prisión estatal. La de Lisa tenía buena reputación, pero la de Blake, con historial de motines, infundía temor. Tras el juicio, la atención mediática cesó y Lisa Evans y Blake Moore desaparecieron del foco público. Un par de meses después, Basil Smith y el fiscal Jeff Bagden se reunieron para tomar algo y reflexionar sobre el caso. Smith expresó su sorpresa por la condena, creyendo que sus clientes daban versiones coherentes que sugerían inocencia. Bagden respondió. El jurado no les creyó. Trato de no tomarlo personal, a menos que sean crímenes atroces o contra niños. Este no fue el peor, pero no generó mucha simpatía. Un año más tarde, un noticiero informó de un gran disturbio en la prisión de Blake Moore. Fue apuñalado durante el motín y trasladado al hospital con un pulmón colapsado, en estado grave, pero con esperanza de sobrevivir. 18 meses después de la condena, Basil Smith casi no pensaba en el caso. Había pasado el primer año revisando transcripciones, pero no halló motivos legales para apelar. Un tranquilo miércoles por la mañana, en la oficina del Proyecto Inocencia en Nueva York, la recepcionista recibió un paquete de FedEx. Dentro venían un DVD, una bolsa sellada con advertencia de Biohazard y una carta extensa. Intrigada, llamó a Tony Kelly, un abogado joven del proyecto, para que lo revisara. Tony, vestido informalmente, llevó el paquete a su oficina. Llevaba un año en la organización haciendo investigación jurídica y disfrutaba al ayudar a inocentes condenados injustamente. Sentado en su escritorio, leyó la carta, que empezaba así.
respecto a las condenas de Lisa Evans y Blake Moore. No sé ni cómo empezar, así que iré al principio. Mi nombre no importa, pero la información que poseo podría cambiar la vida de los dos condenados y de otras 5 personas, incluyéndome a mí. Hace unos 15 meses, un hombre respondió a mi anuncio buscando a alguien con conocimientos de informática. Sabía tanto o más que yo sobre redes empresariales. Lo contraté de inmediato. Este hombre, a quien llamaré Mark, era callado pero muy habilidoso. En 2 meses, mi negocio creció un 50% gracias a él y a sus largas jornadas. Cuando Mark empezó a trabajar para mí, acababa de llegar a la ciudad y no había alquilado un lugar. Mi empresa era nueva, así que le alquilé el sótano de mi casa para ganar un poco más. Quería reinvertir las ganancias en la empresa, mantener a mi hijo pequeño, aunque era un riesgo, algo en Mark me inspiró confianza, no lo sentí una amenaza. Nos adaptamos rápido. Durante los primeros 3 meses vivió en el sótano, pero comía con nosotros y viajábamos juntos. A menudo trabajaba horas extras sin paga, priorizando la productividad sobre la televisión o el sueño. Con el tiempo pasamos de empleador-empleado a amigos y, eventualmente, a formar una familia llena de amor. Mi hijo lo llama, papá. Desde el principio noté algo que atormentaba profundamente a Mark. Una tarde tranquila, cerré la oficina y lo llamé, decidida a saber qué pasaba. Al final confesó que huía de un matrimonio fracasado. Su esposa lo había traicionado con un buen amigo, y él casi cometió un homicidio y luego se suicidó. Nuestra charla lo ayudó a superarlo. Empezamos a salir los fines de semana, manteniendo los roles separados entre semana. Al cabo de un mes, dejó el sótano y compartimos mi habitación. Nos convertimos en una familia. Sin embargo, yo sentía que aún ocultaba algo. Con el paso de los días, nuestra relación se fortaleció y Mark se convirtió en figura paterna para mi hijo, que necesita un padre amoroso. Hace 4 días Mark colapsó en el trabajo. Le diagnosticaron un problema cardíaco que requería cirugía. Una vez estabilizado, lo pasaron a una habitación privada. Tenía miedo de morir sin contar su historia y me la reveló en un día entero, asustado de que su secreto muriera con él. Me pidió que lo enviara todo al proyecto Inocencia si no sobrevivía la operación. Al ver que saldría bien, no cambió de opinión, quiso enviar esta verdad para que lo dejaran atrás. Anoche, mientras dormía, escribí esta carta. Necesitaba terminarla hoy, crear un DVD y enviarlo mañana antes de mediodía para que nadie nos rastree. Mark quiere una vida libre de su identidad como Mark Evans y ha pedido que proteja la nuestra. Está contento de que ahora formamos una familia y espera gemelos en 3 meses. Mark empezó su relato hace casi 2 años. Llevaba casi 6 años de matrimonio con Lisa cuando notó un moretón en su seno derecho. Al principio pensó que se golpeó con un mueble, pero parecía un chupetón. Sabiendo que no era de él, pasó la noche inquieto pensando en cómo se produjo. Las dudas siguieron al día siguiente. En el trabajo se sintió tonto por sospechar sin pruebas, pero no pudo sacarlo de la cabeza. Poco antes del almuerzo, el gerente de reparto le mostró un dispositivo de rastreo para mejorar la logística. Mark decidió de inmediato probarlo. 3 días después de instalar el dispositivo en el coche de su esposa, revisó el monitor en el trabajo. Lisa había dicho que iría de compras, pero el rastreador mostraba que estaba en casa de Blake Moore. 1 hora después, seguía allí. Sospechando, la llamó. Ella mintió, diciendo que estaba en un centro comercial. Esa noche, escuchó su versión falsa sobre las compras, sintiéndose enfermo. Decidió no apresurarse a confrontarla. La vigiló una semana más, viajando por trabajo y siguiendo por GPS su coche, recorrió 3 estados hasta casa de Blake, de 8 p.m. a 2 a.m. Lisa mintió sobre estar en casa toda la noche. La confirmación de su infidelidad lo destrozó. Al regresar, consideró actos violentos. Sabía que Blake era un mujeriego, pero jamás imaginó que se metería con Lisa. Su traición lo rompió. Esa noche fue a casa de una viuda vecina con la excusa de pedir una llave inglesa, pero en realidad tomó un revólver escondido de su difunto esposo. Mark planeaba matar a Lisa y a Blake y luego suicidarse. Decidió esperar a sorprenderlos juntos.
Encargó un rastreador para uso propio y devolvió el otro, pues solo era de prueba. Sin embargo, Lisa y Blake no se vieron en una semana, dándole tiempo para pensar un plan alterno. En lugar de matar a ambos, los incriminaría por homicidio. Empleó una semana preparando todo. Cuando estuvo listo, fingió un viaje de negocios, sabiendo que Lisa y Blake aprovecharían. Creó una pista de divorcio por infidelidad. Estuvo a punto de olvidar el correo crucial a su abogado, asegurándose de incriminarla. Antes de salir, disparó en el asiento del copiloto y en un bloque de madera, usando una manta en el garaje para silenciar. Esa fue la primera parte de su venganza. Deberían revisar artículos de aquel juicio en la prensa local. Mark siguió el proceso a diario y dice que casi todo está documentado. Después condujo su coche al parque cerca de la casa de Blake y encontró un lugar apartado. Traía una bolsa de deporte con todo el material de la farsa. Sacó todo en una mesa de picnic, tapándolo con una manta vieja. Sacó leña, plástico, una llanta de repuesto y creó huellas de arrastre hasta la zona asfaltada. Volvió a guardar la llanta y dejó la leña dispersa, usando una linterna. Se sentó a observar si alguien lo veía. Luego se extrajo sangre de la mano con una aguja, reuniendo casi 2 pintas, diluyéndolas con agua destilada. Rociando la sangre, fingió un chorro arterial en el suelo y el asiento del coche. Untó más sangre en la madera, simulando una grave pérdida. Cuando acabó, guardó todo y fue a un coche viejo que había comprado para ese fin. Estaba mareado por la hemorragia. Descansó hasta las 6 a.m., luego fue a la casa de Blake. El coche de Lisa seguía allí, sin seguro, así que puso unas gotas de sangre en el pedal y también en el coche de Blake. Al ver luces en la habitación, se asustó y se fue. Llamó desde un teléfono público, usando un cambiador de voz para reportar su coche en el parque como mujer, luego tiró 2 palas y el arma al río. Exhausto, se quedó en un motel 2 días, tomando suplementos y barritas energéticas. Hizo otra llamada con el cambiador, esta vez como anciano, para guiar a la policía hasta el rifle. Después, se recuperó y huyó. Mark me contó todo para dejar atrás su vida como Mark Evans. Quiere retener su nueva identidad, que mi hijo y yo conocemos, y desea mantenerlo en secreto. Me pidió enviar esta información para exonerar a Lisa Evans y Blake Moore. Mañana compraré el New York Times y una pluma estilográfica. Marcaremos con su sangre y sus huellas parte de la primera plana, para comparar su ADN con el de la escena y probar que sigue vivo. Eso debería bastar para liberarlos. Al final de la carta hay una nota manuscrita. Mark salió bien de la cirugía. Quiere que viaje a Seattle mañana para enviar este paquete. Odio dejarlo, pero así tendrá la conciencia tranquila. Tendremos gemelos en 3 meses. Tony Kelly cerró la carta y examinó el resto del paquete. El DVD decía, fotos tomadas en George Washington Park, y la bolsa de plástico negro decía, huellas y ADN. Releyó las páginas, luego llamó a un abogado senior. Esto lo superaba. No tardaron en confirmar que el ADN pertenecía a Mark Evans y que sus huellas coincidían con las del coche hallado en el parque, demostrando que seguía vivo. Con evidencia irrefutable de que 2 personas habían sido condenadas por un homicidio inexistente, el fiscal general del estado y el gobernador aceleraron su liberación. Una semana después, regresaron a la corte con Basil Smith, los padres de Lisa e incluso el fiscal Jeff Bagden, junto a representantes estatales. El fiscal general se disculpó por la condena injusta y culpó a Mark Evans por engañar al sistema. Anunció que lo buscarían para exigirle el pago de los costes del proceso. Cuando le preguntaron por dónde empezarían a buscarlo, se limitó a encogerse de hombros. Blake Moore parecía cambiado, menos arrogante, más dispuesto a ceder. Se disculpó con Lisa por todo. Ella, indiferente, solo deseaba irse con sus padres. Tanto Basil Smith como el fiscal se disculparon reconociendo que Mark Evans los había engañado. Se comprometieron a ser más cautelosos en el futuro. Aunque el Estado no reconoció responsabilidad, Lisa y Blake recibieron $50,000 cada uno como compensación. Blake, cuya empresa quebró y cuya casa se vendió para pagar costes legales, se fue de la ciudad, diciéndole a Lisa que aquello era un pago mínimo comparado con todo lo que había perdido. Lisa, visiblemente exhausta,
respondió que lo merecían y se marchó sin despedirse. 2 semanas después de que los noticieros publicaran la noticia de su libertad, llegó un gran sobre a la oficina de Basil Smith. Dentro, una nota dirigida al abogado y un sobre cerrado para Lisa. Basil le llevó la carta al apartamento de Lisa y, tras una breve charla, la dejó con el sobre. Lo abrió con aprensión, reconociendo la letra de Mark. Lisa, lamento el tiempo que pasaste en la cárcel. Tu traición con Blake casi me enloquece. Mi nueva vida y mi felicidad me han demostrado que liberarlos era necesario para yo también ser libre. Sé que las autoridades me buscarán, pero confío en mi nueva vida con mi nueva familia. Buena suerte y adiós. M. El papel se le resbaló de las manos, destrozando la última esperanza de alguna reconciliación con Mark. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.